Bueno, en el día de hoy vamos a hacer el estudio de una función racional. ¿Cómo me doy cuenta que es una función racional? Porque cuando la veo expresada como una fracción. Y la variable está en el denominador, ¿sí? O sea, si yo en esa función hubiese puesto 4x más 2 sobre 3, estaría en presencia de una función polinómica. Pero como yo tengo una variable en el denominador, estoy en presencia de una función racional. Bueno, ¿qué tenemos que recordar de esta función racional? Siempre empezamos el ejercicio analizando el dominio de la función y tenemos que recordar que las funciones racionales tienen casi siempre un conflicto en el dominio porque existe la posibilidad de que haya algún valor numérico, la variable por un valor numérico me dé cero ese denominador, ¿sí? Y como en toda división por cero no está definida, en el caso de las funciones racionales lo que nos está diciendo ahí hay un punto de conflicto. Puede ser un punto vacío o puede ser que haya alguna asíntota. Entonces, son ese tipo de funciones con conflictos en el denominador. Bueno, entonces, para analizar el dominio, el estudio del dominio de esta función, ¿sí? Voy a escribir que el dominio de la función, vamos a analizar qué pasa con ese denominador, ¿sí? Entonces decimos que, voy a hacer acá el calculito, x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Entonces, si x es distinto de 1, la función no tiene problemas. Pero en 1, ¿sí? Puede ser que haya un punto vacío o que haya una asíntota. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 1, porque ahí hay un problema. De hecho, si yo reemplazo la variable x del denominador por 1, 1 menos 1 me da 0, ¿sí? Y ese 0 en ese denominador me está diciendo, acá tenemos un problema. Para la imagen de la función, podríamos hallar la función inversa. Vamos a hallar la función inversa. Más allá de que ustedes también pueden escribir la imagen una vez que tengan, ¿sí? El gráfico de la función. Pero vamos a ver cuál es la inversa de esta función. Para calcular la inversa de la función, yo digo que 4x más 2 sobre x menos 1 es igual a y. ¿Sí? Bueno, yo voy a trabajar con este denominador que está dividiendo, lo voy a pasar al segundo miembro multiplicando. Entonces voy a decir que 4x más 2 es igual a y por x menos 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner 4x más 2 es igual y voy a distribuir y por x y x. Y por menos 1 menos y. Ahora voy a juntar de un lado los términos que tienen x, ¿sí? Entonces, 4x y voy a pasar este menos y x lo voy a pasar restando, menos x es igual a menos y voy a pasar este 2 positivo como menos 2. Ahora en este primer miembro, donde tengo 4x menos ix, voy a sacar factor común x. Y me va a quedar 4x dividido x, 4, menos ix dividido x, y. Y eso es igual a menos y menos 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Este paréntesis que tengo acá, 4 menos y, lo voy a pasar, como está multiplicando, ¿sí? Lo voy a pasar dividiendo al segundo miembro y me va a quedar que x es igual a menos y menos 2 sobre 4 menos y. Esta función, ¿sí? Es f a la menos 1 de x. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cambiar las variables. En vez de poner y, voy a poner x. Me va a quedar menos x menos 2 sobre 4 menos x. Esa es la función inversa. En esta función inversa, ¿sí? Si yo calculo el dominio de esta función inversa, voy a obtener la imagen de la función original. ¿Sí? Que el dominio
de f a la menos 1 va a ser igual a la imagen de f. Entonces voy a analizar el dominio. ¿Y dónde lo analizo? En el denominador. O sea, yo digo 4 menos x va a tener que ser distinto de 0, o sea que 4 va a tener que ser distinto de x. O sea que el dominio de la función inversa es igual a todos los reales menos el 4. Lo que me está diciendo que la imagen de mi función van a ser todos los reales menos, perdón, acá el 4. Puse menos 4 y es 4. Van a ser todos los reales menos el 4. ¿Sí? Entonces existe la posibilidad de cuando tenemos funciones racionales, ¿sí? Donde los polinomios son de grado 1, tanto en el numerador como en el denominador, existe la posibilidad de sacar la imagen hallando la inversa de la función. No todas las funciones tienen inversas. Nosotros podemos sacar inversas de las funciones logarítmicas, de algunas exponenciales, podemos sacar inversas de las funciones lineales, pero no todas las funciones admiten inversa. En este caso, pudimos sacar la inversa. Entonces, el dominio de la función inversa me da la imagen de nuestra función original. ¿Sí? Entonces, bueno, es una forma también de poder calcular la imagen. Igual, de todos modos, nosotros vamos a verificar, ¿sí? Después esa imagen. Acá tenemos el dominio, acá tenemos la imagen, la vamos a verificar cuando hagamos la gráfica, ¿sí? Nos va a tener que dar. Quiere decir que en ese 4, ¿sí? Seguramente va a existir una asíntota horizontal. Así como en el dominio que me dice que son todos los reales menos el 1, en ese 1 seguramente va a haber una asíntota vertical. Bueno, próximo paso. Vamos a calcular la paridad de la función. La voy a escribir acá al costado. Paridad. Dijimos, una función es par si se cumple que f de x es igual a f de menos x. Bueno, ¿quién es mi f de x? 4x más 2 sobre x menos 1. ¿Qué hacemos para calcular f de menos x? Reemplazamos las x por menos x. O sea que acá vamos a tener 4 por menos x más 2 sobre menos x menos 1. Pregunto, ¿esto es igual a esto? Entonces la función no es par. ¿Sí? Piensen que acá me va a quedar menos 4x más 2, ¿sí? Y en el denominador menos x menos 1. No es igual a la función del primer miembro. Vamos a ver si esta función es impar. Para que una función cumpla con ser impar, f de x tiene que ser igual a menos de f de menos x. Mi f de x es 4x más 2 sobre x menos 1. Y esto tiene que ser igual, y acá dijimos que me queda 4 por menos x, ¿sí? Menos 4x más 2 sobre menos x menos 1. El signo menos me va a cambiar, ¿sí? El signo del numerador o bien el signo del denominador. No me va a afectar a ambos signos, ¿sí? Entonces voy a poner 4x más 2 sobre x menos 1 es igual menos por menos más 4x, menos por más menos 2 sobre menos x menos 1. Y bueno, vemos que esta igualdad no se cumple, o sea que la función tampoco es impar, por ende no tiene paridad. Bueno, vamos a poner un puntito verde acá, porque también ya averiguamos entonces la paridad. Vamos ahora a hallar las asíntotas de la función. Voy a borrar el lienzo.
Voy a volver a escribir f de x es igual a 4x más 2 sobre x menos 1. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es calcular las asíntotas de la función. Y bueno, y esta es la función que puede tener, ¿sí?, asíntotas verticales, horizontales u oblicuas, ¿sí? Si tiene horizontal, no tiene oblicua o viceversa, o puede que no tenga ni horizontal ni oblicua, ¿no? Algo que habían aprendido ustedes en quinto año era poder ver, ¿sí?, para saber si esta función va a tener asíntota horizontal, oblicua o ninguna de ellas, era, ¿sí?, el grado de los polinomios del numerador y el denominador. Si eran del mismo grado, como en este caso, ¿sí?, iba a haber una asíntota horizontal. Y esa asíntota horizontal iba a estar en la división de sus coeficientes. O sea que yo acá tengo un coeficiente 4, en el denominador tengo un 1, 4 dividido en 1 a 4. O sea que yo sé que va a haber una asíntota horizontal en 4, ¿sí? Así como también sé que es posible que haya una asíntota vertical en 1. Y es lo que estuvimos viendo recién, cuando yo les dije que ese dato me lo estaba dando el análisis del dominio y de la imagen. Pero todo se demuestra. Entonces, vamos con las asíntotas. Porque para eso aprendimos a trabajar con límites. Bueno, vamos entonces con la asíntota vertical. Y para la asíntota vertical vamos a hallar el límite para cuando x tiende al punto discontinuo. Y dijimos que el punto discontinuo era 1 porque lo habíamos hallado del denominador, ¿sí?, de mi función, que es 4x más 2 sobre x menos 1. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos las x por la tendencia del límite y tenemos 4 por 1 más 2 sobre 1 menos 1. 4 por 1, 4 más 2, 6 sobre 1 menos 1, 0. Y en el límite esto nos está diciendo que 6 dividido 0 es infinito. Para que exista asíntota vertical, ese límite me tenía que dar infinito. Entonces digo que existe asíntota vertical en x igual a 1. Bien, vamos ahora con la asíntota horizontal. Para la asíntota horizontal, hacemos el límite para cuando x tiende a infinito de mi función, que es 4x más 2 sobre x menos 1. 4 por infinito más 2 me estaría dando infinito, un infinito menos 1 me estaría dando infinito, y esto es una indeterminación que debemos salvar. ¿Cómo salvamos la indeterminación? Dividiendo por la x de mayor grado. Entonces tenemos 4x sobre x más 2 sobre x, todo esto, x dividido x menos 1 dividido x. Simplificamos las x, nos queda 4, 2 sobre infinito, perdón, esto era el límite para cuando x tiende a infinito, ¿no? 2 sobre infinito tiende a 0, x sobre x es 1 y 1 sobre infinito tiende a 0. O sea que esto es 4 sobre 1 y es 4. El límite tiende a infinito, nos tenía que dar un valor numérico. Bien, existe entonces asíntota horizontal en y igual a 4. Y tal como les había dicho, ¿sí?, ese dominio y esa imagen de la función nos había acercado a estas asíntotas. ¿Cómo? ¿Sí? Tenemos asíntota horizontal, decimos que no existe o no tiene asíntota oblicua. Bien, próximo paso, vamos a buscar raíces de la función. ¿Y cómo calculamos las raíces de una función? Siempre igualando a 0. Entonces decimos que 4x más 2 sobre x menos 1 va a ser igual a 0. Y resolvemos esta ecuación. El denominador que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando al segundo miembro. Y nos va a quedar que 4 más 2 es igual a 0 por x menos 1. Y eso es 0. Despejamos el 2 ahora, negativo. Y el 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Si esto lo simplificamos, nos da menos un medio.
Quiere decir que tenemos una raíz, ¿sí?, en menos un medio. Vamos a calcular ahora la ordenada al origen. ¿Cómo calculábamos las ordenadas al origen? Haciendo f de 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre en la ordenada al origen el valor de x es 0, por eso hacemos f de 0. ¿Qué significa esto? Reemplazamos las x por 0. 4 por 0 más 2 sobre 0 menos 1. Y esto, 4 por 0, 0, más 2, 2. Lo voy a poner acá al lado. Y 0 menos 1, 2 dividido menos 1, menos 2. Quiere decir que tenemos una ordenada al origen en el punto 0, punto y coma, menos 2. ¿Sí? Ahí tenemos la ordenada. Bueno, vamos ahora con el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Para ello, en el caso de las funciones racionales, vamos a ubicar la asíntota vertical y las raíces, ¿sí? Teníamos una asíntota vertical en 1 y una raíz en menos un medio, ¿sí? Entonces esto es la raíz y el 1 es la asíntota vertical, ¿sí? Bueno, se nos generaron 3 intervalos. Vamos a elegir un número que esté contenido dentro de esos intervalos. De menos infinito a menos un medio, yo podría elegir el menos 1. De menos un medio a 1 voy a elegir el 0. Y de 1 a más infinito voy a elegir el 2. Recuerden que ustedes pueden elegir cualquier número dentro de ese intervalo que el resultado va a ser lo mismo, ¿sí? La función en ese intervalo es o toda positiva o toda negativa. Entonces cualquier valor numérico que elijan van a obtener el mismo resultado. Por eso yo trato de elegir los valores que sean más sencillos para reemplazar en la función. Una vez que encontramos los valores, vamos a reemplazarlos en la función. Vamos a hacer f de menos 1, f de 0, que ya lo hicimos, ¿sí? O sea que yo ya el signo de f de 0 sé que es negativo. O sea que acá yo ya le voy a poner negativo, porque cuando calculé la ordenada al origen tuve ese valor. Y vamos a hacer f de 2. Bueno, vamos con f de menos 1. Reemplazamos el menos 1 en la función. 4 por menos 1 más 2 sobre menos 1 menos 1. A mí me importa el signo. 4 por menos 1 menos 4. Menos 4 más 2 me da negativo. Menos 1 me da negativo. Menos por menos me da más. ¿Sí? Me importa el signo. Si yo puedo calcular el signo inmediatamente, pongo el signo. Reemplazo por 2. 4 por 2 más 2 sobre 2 menos 1. 4 por 2, 8 más 2, 10, positivo. Sobre 2 menos 1, 1, positivo. Más por más, más. Quiere decir que el conjunto de positividad va a estar dado por los intervalos de menos infinito hasta menos un medio, unión de 1 a más infinito. Y el conjunto de negatividad va a estar dado por el intervalo de menos un medio, punto y coma, a 1. Bueno, una vez que hayamos este conjunto de positividad y negatividad, vamos a empezar a trabajar ya con las derivadas. Bueno, borro acá el lienzo. Vamos a volver a escribir la función. Nuestra función era f de x igual a 4x más 2 sobre x menos 1. Vamos entonces ahora con intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento
con máximos y mínimos. Para eso necesitamos el criterio de la primer derivada. Bueno, derivamos la función. F' de x va a ser igual. Y acá tenemos que aplicar la regla del cociente, ¿sí? Numerador derivado, 4, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo sobre el denominador al cuadrado. Vamos a trabajar esta operación, esta parte algebraica, 4 por x, 4x, 4 por menos 1, menos 4. Acá 4x más 2 por 1 me queda 4x más 2, el signo me va a cambiar. Esto va a ser menos 4x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Puedo cancelar las 4x positivas y negativas y me queda menos 4 menos 2 menos 6 sobre x menos 1 al cuadrado. Y esa es mi derivada. ¿Sí? Esa es la primera derivada de la función. Una vez que obtenemos la derivada, la tenemos que igualar a 0. O sea que menos 6 sobre x menos 1 al cuadrado lo tengo que igualar a 0. Y resolver esto. Lo que está en el denominador va a pasar al segundo miembro multiplicando. Entonces me va a quedar menos 6 va a ser igual a 0 por x menos 1 al cuadrado. Menos 6 es igual, todo multiplicado por 0 da 0. Menos 6 es igual a 0, de ninguna manera. Esto dijimos que era un absurdo. ¿Qué me está diciendo el absurdo acá? Me está diciendo que no existen máximos y que no existen mínimos. Eso me está diciendo el absurdo, porque es lo que yo estoy buscando. ¿Qué me queda ver? Me queda ver si la función es creciente o decreciente. Entonces vamos de menos infinito a más infinito. Y acá, como yo no obtuve nada cuando igualé a 0 la función, lo que voy a ubicar es la asíntota vertical. ¿Sí? Acá voy a poner la asíntota vertical. Se generaron dos intervalos. Voy a tomar un valor antes de la asíntota, puedo tomar el 0, uno posterior, voy a tomar el 2. Y ahora vamos a reemplazar esos valores en la derivada. Entonces vamos a hacer f' de 0 y f' de 2. ¿Sí? Esto es en la derivada. La primera vez que hacemos estos intervalos, lo hacemos en la función principal. Cuando ya derivamos, lo hacemos en la derivada. Bueno, nuestra derivada era esta. Menos 6 sobre x menos 1 al cuadrado. Menos 6 es negativo. Y debajo, todo número elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, me va a dar positivo. Entonces, menos por más, menos. Menos me dice la función decrece. ¿Sí? Porque esto me dio negativo. Entonces la función decrece. Si reemplazo por 2, en el menos 6 me va a seguir quedando negativo. Y en el denominador, si reemplazo por 2, me va a seguir dando positivo. Entonces acá también la función decrece. Entonces esta es una función decreciente. Toda es decreciente. ¿De acuerdo? Bueno, borramos. Vamos a volver a copiar la función f de x igual a 4x menos 2 sobre, no, más 2, perdón, x menos 1. Ahí. Vamos ahora con la concavidad y el punto de inflexión.
La primera derivada era menos 6 sobre x menos 1 al cuadrado. Vamos a hacer ahora entonces la segunda derivada. La derivada del numerador menos 6 es 0 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar, menos por menos voy a poner más 6, por la derivada del denominador. Y ahí como tengo una potencia, bajo el 2, x menos 1, le bajo un grado, me queda la 1, por la derivada de lo que está en la base, que es 1. Todo sobre x menos 1 al cuadrado, nuevamente lo elevamos al cuadrado. F segunda de x nos va a quedar. El primer término nos queda 0. Acá nos queda 6 por 2, 12. Por x menos 1 sobre x menos 1 potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4. ¿Qué podemos hacer acá? Simplificar un x menos 1 con uno de los que tenemos abajo. O sea que nos va a quedar 12 sobre x menos 1 al cubo. Y esta es la segunda derivada. Una vez que obtenemos la segunda derivada, la igualamos a 0. Entonces tenemos 12 sobre x menos 1 al cubo igual a 0. ¿Qué va a pasar acá? Este x menos 1 al cubo lo paso al segundo miembro multiplicando por 0, me va a dar 0. O sea que esto me queda que 12 es igual a 0. Y esto es un absurdo. ¿Qué me dice el absurdo? Que esta función no tiene punto de inflexión. Vamos a ver qué pasa con la concavidad de la función. Vengo de menos infinito a más infinito. Como no conseguí ningún valor acá porque me dio el absurdo, voy a poner otra vez la asíntota vertical. ¿Sí? Se generaron dos intervalos. Vuelvo a tomar los valores dentro del intervalo, pero esta vez los voy a reemplazar en la segunda derivada. F segunda de 0 y f segunda de 2. Bueno, vamos a reemplazar en la segunda derivada, que es esta que tenemos acá. Vamos a marcarla acá con color. ¿Sí? Voy a reemplazar acá. Bueno, el 12 que está en el numerador es positivo. Siempre me va a quedar positivo. Y ahora reemplazo 0 menos 1, ¿sí? Menos 1 al cubo, base negativa, exponente par, resultado negativo. Quiere decir que esto es negativo, o sea que va a tener una concavidad negativa, o sea, hacia abajo. Ahora reemplazamos por 2. El 12 siempre va a ser positivo. Y en el denominador me queda 2 menos 1, 1. 1 al cubo, 1. Positivo. O sea que esto es más por más, tiene una concavidad hacia arriba. Y fíjense que a pesar de que hay un cambio de concavidad, no existe un punto de inflexión en S1 porque en S1 hay una asíntota que corta la función, ¿sí? Entonces, vamos ahora con la gráfica. Bueno, vamos a empezar ubicando las asíntotas. Teníamos una asíntota vertical en 1. Una asíntota horizontal, voy a tener que agrandar acá la función. Vamos a borrar un poquito acá, porque tenía una asíntota horizontal en 4, ¿sí? Así que vamos a prolongar un poquito esto para arriba. Entonces acá en 4 tengo una asíntota horizontal. Bueno, ¿qué otro dato teníamos? Teníamos
una raíz en menos un medio. Voy a marcarla con otro color acá. En menos un medio teníamos una raíz. Teníamos la ordenada al origen en menos 2. Ahí. No teníamos máximo. No teníamos mínimo. En menos un medio. No acá. La raíz en menos un medio acá. Bueno. La función sería esta. Entonces viene por acá. Va por acá. Y la otra rama estaría acá arriba. Bueno, miremos un poquitito. Con los datos que tenemos ya pudimos graficar la función. Fíjense que de menos infinito a 1 dice que la concavidad es hacia abajo. Si nosotros venimos de menos infinito hasta 1, la concavidad es hacia abajo. Y de 1, ¿sí? Donde está la asíntota, hacia el más infinito, la concavidad es hacia arriba. Después teníamos que la función era decreciente. Si venimos desde menos infinito, la función decrece. Y una vez que pasamos la asíntota, también la función vemos que decrece. Entonces es toda decreciente. Y listo. Y es eso, ¿sí? Verificamos que pase eso. Tenemos, tal cual como habíamos dicho en la imagen, entonces, si nosotros leemos la función de menos infinito a más infinito, vemos que de menos infinito hasta 4, y en 4 se corta la función y va de 4 a más infinito. Y ese es la imagen de la función, ¿sí? Y el dominio, venimos de menos infinito hasta 1, que es la asíntota, y de 1 a más infinito, y ahí teníamos la asíntota vertical. Entonces, ese es el estudio completo de una función racional. Después tenemos que ver función exponencial y logarítmica, ¿sí? Pero bueno, para tener en cuenta respecto de estas funciones, acá, digamos, hacemos mucho hincapié en el tema de las asíntotas, ¿sí? Poder aplicar los límites en las asíntotas. Y después, bueno, en esto de que cuando tenemos que hallar las derivadas, tenemos que aplicar la regla del cociente, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Les subo alguna actividad relacionada con este tipo de estudio de funciones. Les mando un abrazo.